Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso cantante brasileño Gabriel Henrique, esta vez haciendo otro feat con el cantante chileno Kevin Vázquez. Me han solicitado esta reacción tanto a través de YouTube como a través de mi cuenta de Instagram, así que si todavía no lo haces me podés seguir a través de ese medio y vamos a escuchar el cover de Too Little, Too Late, pero su versión en español, como hemos escuchado el último cover de ellos. A ver cómo nos va con esto. Es tremendo cómo el tipo puede vocalizar con la boca cerrada. Es una contradicción de alguna forma, pero le sale muy bien. Y fíjate cómo se escucha todo tremendamente nítido. La guitarra está buenísima además. Ok, vamos a estar en sol mayor básicamente, pero comienza en do. Y me llama poderosamente la atención el helicóptero que está detrás. Digo, a veces los videoclips tienen estas cuestiones que son un poco disruptivas, que uno no entiende a cuento de qué vienen. Pero bueno, nada, está todo muy bien y además está empilchado como si fuera a manejarlo. Ven aquí, hay que hablar, sigues pidiendo disculpas. Y fíjate que tiene unos graves tremendamente poderosos y nítidos. Te recomiendo como siempre que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva de todo esto. Y no se le nota en absoluto el acento portugués. Es decir, es una persona que habla portugués como nativo y está cantando en español y uno, si no lo conoce, pasa de largo que es una persona que no es hispanohablante nativo. Lo cual es maravilloso porque habla de que tiene una gran habilidad para poder trasvasar sus dotes como cantante, porque también hay una cuestión con el idioma. Uno piensa que no tiene ningún tipo de influencia en cómo canta uno, pero el idioma configura de alguna manera la forma que tenemos de cantar. Más allá de la técnica de canto específica que utilices, que no existe una sola para todos, es difícil adaptarlo y él lo hace sin ningún tipo de inconvenientes. Yo cambiaré, ya lo escuché, un tonto sería creerte si eres... Y Kevin también tiene unos muy buenos graves, muy definidos. Es la segunda vez que escucho a este cantante. A Gabriel Henrique ya lo hemos escuchado en más de una ocasión. Si no viste esos videos análisis, te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Pero este muchacho también tiene una voz tremenda. No hace los agudos a los que estamos acostumbrados en Gabriel Henrique, que usa el whistle tone muy por acá arriba, muy nítido y bien definido todo. Y en cuanto a los acordes, seguimos en lo mismo. Fíjate que con pocos acordes se puede hacer una bellísima canción. No recuerdo de quién es esta canción. Cualquier información al respecto, por favor déjala escrita debajo en los comentarios también. Continuamos. Entiende que no puedes volver. El tiempo lo dirá. Más fuerte me volvió, voy cada vez. Prestale atención a los vibratos y a los melismas. Recordemos que vibrato es cuando cantan una misma nota y empieza a vibrar un poco más vehementemente, ¿no? Se nota un poco más la vibración, la ondulación del sonido. Y melisma es cuando sobre una misma vocal se cantan distintas notas, que es muy difícil de hacer porque uno tiene que tener un control de sus cuerdas muy trabajado, sobre todo para que salga nítido, definido, que sea escuchable y que sea agradable de escuchar también. Y estos dos muchachos lo hacen tremendamente bien. Y fíjate que cuando cantaron a dúo hicieron unísono, es decir, la misma nota los dos, todavía no se han separado y están un poquito pañados para un lado y para el otro para que uno pueda identificar sus voces tremendamente bien. Además de que tienen un color de voz muy parecido y eso les juega a favor a la hora de hacer estas colaboraciones. Fíjate que acá sí, en el estribillo, tengo entendido, pasamos a la menor. Es muy habitual que en los estribillos se utilicen algún que otro acorde distinto como para darle un poco más de variedad a la cuestión. Y fíjate que acá sí, cuando están haciendo el dúo, cada uno está cantando una voz distinta. Y es muy habitual en las voces humanas que se canten intervalos como este, que es una tercera, o intervalos como este, que es una sexta, porque son los más cómodos de cantar. Ya si hay más voces, 3 o 4, podemos atrevernos un poco a cantar quintas y octavas, pero lo que se busca siempre cuando hay más de una voz humana cantando es que no sea monótono ni repetitivo, es decir, se le escapa tanto a la octava como a la quinta como al unísono, porque son intervalos
que suenan extremadamente consonantes y parecen lo mismo, aunque no lo son. En cambio, si uno canta terceras o sextas, está cantando notas del acorde y además suenan con una vibración muy particular que endulza todo lo que escuchamos. Avancemos. Entiende que no puedes volver. Ahí tuviste un hermoso melisma de parte de Gabriel, que fíjate que claramente a mí no me sale. Vamos a avanzar un poco más. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos alguna reacción análisis sin estos cortes comerciales en el medio, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido y además aquella reacción análisis que solicites va a ser dedicado especialmente para vos y además vas a poder acceder a emoticones súper copados para poder utilizar en los chats de los vivos y también debajo en la descripción, en los comentarios. Así que avancemos para ver si nos encontramos con algún condimento nuevo más. Si quiero amarme, debo dejar de responder. Terminó. Hermoso, ¿viste cómo va del agudo al B? Es como si en el piano hiciera todo ese recorrido, ¿no? Un recorrido arpegiado. Le llamamos arpegio cuando a un acorde que se toca plaqué, es decir, en bloque, se distribuyen sus notas una detrás de la otra, en cualquier sentido, descendente o ascendente. Pero él lo que hace es pararse en una nota y hacer un arpegio descendente con su voz, que es tremendamente complicado, porque en el instrumento uno usa los dedos, los separa y ya está. Puede trabajarlo mucho más fácilmente, pero cuando alguien escucha que una persona puede cantar de esta manera, hay que pararse y aplaudir. Yo no lo voy a hacer porque si no salgo de plano, pero se entendió la idea. Y además, fíjate la consistencia que tienen sus voces, cómo empastan tremendamente bien. Más allá del gran trabajo de producción musical que hay, porque son cantantes mainstream, seguramente trabajan con productores que laburan muy bien, que trabajan muy bien. Me sigue llamando la atención el helicóptero detrás, pero bueno, es parte del videoclip. Y fíjate qué sencillo el videoclip. Como habíamos visto el otro, que creo que estaban fuera de este hangar, pero era un atardecer donde estaban los dos cantando ahí en la pista de aterrizaje. Acá están dentro del hangar. Y lo que decíamos de la música, todo está en su justo lugar. No hay nada que sea invasivo, las voces están al frente y sin embargo, sin ser invasivo, uno puede escuchar nítidamente todos y cada uno de los instrumentos que forman parte. Seguramente haya algún ear candy, algún caramelito de producción musical por ahí detrás que quizás se nos pierda, pero que si eso no estuviera, no lo estaríamos escuchando de esta misma manera. Así que nos estamos acercando al final y vamos a ver cómo va concluyendo esta maravillosa interpretación de Gabriel y de Kevin. Se entregó todo mi corazón, baby. Exactamente. Y viste cómo, sobre todo cuando van a determinadas vocales como la O y tienen que ir a los graves, se escucha mucho más pesada la voz, tanto de Gabriel como de Kevin. Eso es un dato muy interesante de notar, porque luego respecto a los acordes, la canción es dentro de todo sencilla, tiene pocos acordes que se van reutilizando. No recuerdo la versión original, así que no sé si estamos en el tono original o lo han modificado, porque eso es algo muy habitual también. A veces cuando uno hace un cover, todas las voces son distintas. Entonces hay distintos registros. Uno puede llegar más agudo, como por ejemplo Dimash, que es un gran contratenor. Gabriel, que también es un tenor muy bien definido, pero si sos barítono o bajo, necesitas modificar la tonalidad en la que te encontrás para poder cantarlo cómodamente y que se siga escuchando la canción, porque si no, se tensan mucho las cuerdas y se lastiman y no está bueno eso. Así que no sé, pero recordame de quién es la versión original, así la podemos escuchar y después luego contrastar si se trata del tono original o no. Avancemos un poquito más. Llegamos a la parte en la que, mientras está sonando el estribillo de fondo, Gabriel empieza con todos sus adornos vocales maravillosos, que sube, que baja, y fíjate cómo inteligentemente, esto debe ser parte de su práctica, de su estudio, de su formación, cómo acompaña el movimiento vocal con movimiento visual, para que vos veas, no para que vos lo veas, sino para que él pueda resaltarlo, de cuando sube va hacia arriba, señala hacia arriba, y cuando baja va hacia abajo, y si hace algún firulete, alguna subida y bajada, lo hace gestualmente para que uno pueda apreciar la magnificencia de su trabajo vocal, que es
Muy bueno. Cualquier otra recomendación sobre cualquiera de estos dos cantantes, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. La canción se va acabando, vamos a ver con qué nos encontramos, porque seguramente todavía hay algo más que descubrir. Ahí uno se esperaba que Gabriel cantara algún Whistletone, pero simplemente tenía un y listo, como oso. Te creíste que iba a cantar eso y no lo hice. Muy bien, entonces estamos en el final de la canción. Me gustan muchísimo estas versiones que están haciendo. Me parece que son un dúo que van a trabajar mucho en el futuro porque, como decíamos antes, tienen voces que tímbricamente están muy cercanas, muy empatadas, funcionan muy bien y además vienen trabajando como muy sólidamente y me parece que los dos están sacando buen provecho de esto, así que es un win-win, no hay ningún problema y nos vamos acercando al final de esta maravillosa canción o de este maravilloso cover. Bueno, efectivamente Gabriel hizo el Whistletone, yo pensé que no lo iba a hacer, pero esta parte final es muy bella, fíjate cómo se nota muy cristalinamente las sextas que estaban haciendo los dos, como habíamos explicado anteriormente, respecto de qué es lo más conveniente a la hora de cantar a dúo, a trío o en cuarteto, que es desparramar, distribuir las voces, las notas de los acordes para que sea más interesante para el oyente percibir eso y también para los intérpretes. Es más interesante y más entretenido para los intérpretes poder cantar notas distintas. Y acá en el final Gabriel está haciendo el Whistletone, pero todo melismático, ¿no? Subiendo y bajando, que le queda fenomenal. Es un crack. A ver cómo termina esta canción. Y se fue en fade out nada más. ¿Viste cómo fue bajando el volumen? No hubo un quiebre o un beat final, sino simplemente ellos mirando a cámara después de haber hecho lo que todos estaban esperando, que fueron esas notas melismáticas hiperaltas que le quedaron maravillosas. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar musicalmente a Gabriel Enrique y Kevin Vázquez. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.